modelo, más allá de ir a la definición de modelo contable, un modelo de su versión general, en su palabra general, es una representación de la realidad. Es la forma en la cual básicamente intentamos dar explicaciones al comportamiento, ya sea de agentes, ya sea de personas, ya sea de una sociedad, ya sea de un conjunto, digamos, de instituciones confluidas, si se quiere, por una determinante, digamos, de variantes, ya sea por las variantes de económicas o macroeconómicas como el interés, como el mercado, como la devaluación, como la inflación, con el mismo contexto, digamos, de medición o remedición de los activos, o comportamientos que están más vinculados también con los aspectos mucho más formales o culturales. Si lo vamos un poco desde la definición general, un modelo es eso, una representación de la realidad o una forma de representar la realidad, de entender cómo funcionaría esa realidad con un determinado comportamiento, con unas determinadas condiciones. ¿Sí? Si llevamos esto a lo que sería un modelo contable, creo que no estoy grabando, chicos, ¿no? Denme un segundo. No estoy grabando, me comentan para así yo poder. Ahí estamos. Creo que en algún momento se va a iniciar la grabación. Bien, si llevamos esta definición a lo que es un modelo contable, es decir, esta misma forma general de representar la realidad, lo que podemos decir es que el modelo contable, por un lado, es una estructura básica que lo que nos va a determinar o lo que nos va, digamos, a encaminar son los alcances más generales, ¿sí? O complementarios de los criterios y normas de medición, de evaluación y de resultados del ente. Lo que les decía, el modelo contable muestra, dependiendo un poco del impacto de las variables que se utilicen dentro del mismo, si la compañía es más rentable, menos rentable, si la compañía es más vulnerable a la inflación o menos vulnerable a la inflación, si la compañía tiene ventajas en determinados activos que pueda llegar a sacar una ventaja también en términos de valor económico y de resultado financiero o no, ¿sí? También podemos decir que un modelo contable es la forma en la cual se diseña, ¿sí? Una representación que permita comprender y estudiar la situación financiera, que básicamente es la situación patrimonial de los entes, es decir, tener una descripción más completa de la realidad financiera o económica de la compañía para abarcar una toma de decisiones, ¿sí? En el caso particular de Argentina, sí, porque es necesario, porque es importante este tema de modelos contables. Bueno, básicamente porque Argentina sabemos que desde hace muchos años se enfrenta a un fenómeno macroeconómico que es la inflación y que básicamente en términos contables desde 2018, sí, 2018 hasta la fecha de hoy, Argentina sigue teniendo, digamos, impactos inflacionarios y aparte de esos impactos inflacionarios ya se han traducido en una necesidad de reexpresar los estados contables o los estados financieros o la contabilidad de las compañías en términos de la inflación. ¿Sí? En países donde más o menos, digamos, la estabilidad monetaria es lineal, es decir, no existen picos elevados de inflación, generalmente el modelo contable que se aplica es un modelo de contabilidad histórica. ¿Qué significa esto? Que yo compro una maquinaria en enero y esa maquinaria permanece estándar en enero. Que yo tengo 100 pesos en caja en enero y en marzo esos 100 pesos, si bien algo ha perdido de poder adquisitivo, puedo tener, digamos, todavía capacidad de repago con esos 100 pesos, que es distinto a lo que pasa en Argentina. En Argentina tienes 100 pesos hoy y puedes comprar, no sé, un marcador, por exagerar un poco, y resulta que en 2 meses tienes esos mismos 100 pesos, pero ya no puedes comprar un marcador, puedes comprar medio marcador, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, como el nivel de impacto en el pérdida de poder adquisitivo del dinero es mucho más alto en países en los cuales la variable inflacionaria o el impacto en la unidad de medida es mucho más elevada, claramente eso hace que el modelo contable capa histórica o el modelo contable histórico tradicional no sea tan pertinente para tomar decisiones, en contextos inflacionarios me refiero, ¿sí? En contextos, digamos, mucho más estables, un Estados Unidos, incluso economías latinoamericanas como Chile, que hoy en día no tienen tanto nivel de inflación, ahí sí podemos permanecer con algún tipo de contabilidad histórica sin necesidad de remedir, sin necesidad de reajustar continuamente por la inflación, ¿sí? Igual, esto lo dejo como comentario general, después vamos a ir claramente profundizando. Bien, ¿un modelo contable de qué parte o de qué se constituye? Básicamente, un modelo contable parte de, por un lado, establecer una unidad de medida, que ahora vamos a enfatizar aquí, hacer referencia a ello, definir un capital de mantener, es decir, la forma en la cual se va a representar, si se quiere, la riqueza por parte de la organización, que vamos a ver más adelante que esa riqueza o ese beneficio puede llegar a ser expresado en términos financieros,
o en términos físicos, ¿sí? Y los criterios de medición o evaluación a utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente un modelo puede utilizar costo histórico, pero puede llegar a ser un costo histórico ajustado, pero puede ser un valor corriente que está más atado a un valor de mercado o a un costo de reposición, ¿sí? Lo dejo como comentarios generales, luego esto lo vamos a ir profundizando a lo largo de todas las clases que tengamos, ¿sí? Por eso vamos a ir lento con esto, ¿sí? Ese es un tema que no es que sea complejo, o sea, no es que sea difícil, pero tiene, digamos, su complejidad. Me interesa que ustedes entiendan bien la lógica del trasfondo de ello, correcto. Bien, unidad de medida, ¿sí? Siempre que hablamos dentro de los estados contables o los estados financieros, recuerdan ustedes un poco la filmina o las presentaciones que hicimos, que decíamos que los estados financieros son presentados en una unidad de medida o en una misma unidad de medida. ¿Qué significa esto? Que los estados contables son expresados básicamente en una moneda de curso legal, que puede ser una moneda de cierre específica del país, en este caso pesos argentinos, y es la moneda bajo la cual básicamente se acepta y se determina en la cual tenga que ser expresada la información contable de las compañías, ¿sí? ¿Qué pasa con esa unidad de medida? Bueno, si esa unidad de medida se mantuviera relativamente estable, ¿qué significa estable? Que no existe picos de inestabilidad inflacionaria a lo largo del tiempo, ¿sí? No habría problema alguno, ¿sí? No habría tema alguno en tomarla como una unidad de medida. ¿Por qué? Porque básicamente lo que les comentaba al inicio, hay un costo histórico que básicamente se mantiene y un costo histórico que se termina aplicando y que básicamente es soportable porque la misma inflación es baja, ¿sí? Por lo habitual, generalmente la estabilidad en las monedas no se da. Piensen ustedes en el mundo y en las economías globales que por más que un país sea más o menos estable, algún pico de inflación tiene. 1% anual, claramente, 0,5% anual, 2% anual, pero no llega quizás al tope que tenemos nosotros, que es un 30 o un 40% anual, o como tuvimos básicamente en algunos momentos antes, o sea, un par de años antes, más del 100% acumulado anual. Entonces, la estabilidad monetaria de por sí es difícil porque hay un conjunto de variables que transcurren dentro de esa misma unidad de medida o dentro de ese mismo factor inflacionario. La dinámica de demanda y oferta de bienes y de servicios es una. Las reglas claras que tenga el mercado para poder determinar, por ejemplo, precios es otra. Es decir, cuando existe un mercado que es regulado por las mismas leyes de oferta y demanda, se supone que la estabilidad de los precios más o menos es gradual, ¿sí? Cuando el mercado no existe o cuando el mercado de alguna manera es pretencioso o especulativo, ahí es donde básicamente puede llegar a generarse muchos picos inflacionarios. Bueno, que si ustedes lo traducen un poco en lo que pasa en la economía argentina, quizás hoy en día un poco más ordenado, ¿sí? Pero ¿qué ocurría antes? Que por más que existe un mercado, no existe un mercado regulado claramente por la ley de oferta y demanda. Existe un mercado regulado por la especulación. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Una variable determinante que si bien no está atada a la moneda, sí influye claramente en la moneda, en Argentina es el dólar. En cualquier país del mundo, pero en Argentina particularmente es el dólar, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando hay picos devaluativos del dólar? Es decir, cuando el dólar incrementa o cuando el peso, perdón, se hace mucho más costoso para poder comprar dólares, es decir, que se va devaluando continuamente la moneda o depreciando la moneda. Los comerciantes, los empresarios comienzan a subir directamente los precios, ¿sí? Y esos precios se suben claramente para soportar el impacto inflacionario, porque el empresario claramente tiene que comprar productos, tiene que volver a reponer inventarios y obviamente esos precios van a estar remarcados continuamente en un contexto de devaluación e inflación, ¿sí? Ahora, el dólar se ha estabilizado, como ha pasado en los 2 meses, ¿sí? Después podemos discutir si está estabilizado de manera orgánica o de manera virtual. Eso, digamos, es una discusión mucho más macro que no la vamos a dar aquí, pero digamos que está estabilizado, ¿sí? Al estar estabilizado, hemos visto que incluso el dólar tuvo semanas o ha tenido periodos en los cuales ha bajado, cosa que no ocurría generalmente en periodos anteriores donde no había una revaluación de la moneda, sino que manteníamos continuamente en devaluación, ¿sí? ¿Qué se observa? Bueno, básicamente se sigue observando que los precios de los mercados siguen subiendo. ¿Por qué? Porque todavía, y por todo el impacto que ha tenido la economía argentina particularmente a lo largo de los años, existe ese escenario especulativo. Entonces, por más que el dólar suba, por más que el dólar disminuya, los precios siguen actualizándose al alza. Entonces, esta ecuación, ¿sí? Pero básicamente hace que el impacto inflacionario en algún punto se siga manteniendo, ¿sí?
no hay retracción de los precios, porque uno diría, bueno, si cuando hay devaluación los precios suben y cuando hay revaluación, obviamente los precios tendrían que volver a bajar, pero ocurre lo contrario. El precio se mantiene y el precio al contrario sube. Que no sube el mismo tasa o al mismo ritmo que subía con la devaluación, pero sigue subiendo continuamente y mes a mes sigue teniendo algún tipo de remarcaje, que puede ser que genere alguna estabilidad de mantener el mismo precio 2, 3 meses, no se dice uno que no, pero todavía el mercado, por todo lo que básicamente ha padecido la economía a nivel general, es un mercado especulativo. Entonces, la especulación es algo que no solamente se traduce en perspectivas financieras. Uno pensaría que la especulación es solamente del mercado financiero, de las bolsas de valores, de los instrumentos financieros como los bonos o las acciones, pero eso es una especulación financiarizada, ¿sí? Nosotros tenemos otra especulación que es una especulación domiciliada, que es básicamente la especulación del mercado, ¿sí? Y las mismas personas especulan, ¿sí? Si ustedes básicamente lo miran en el contexto de comportamiento de las personas en términos económicos, se especula continuamente. ¿Con qué? Justamente con el dólar, con la estabilidad y obviamente esa especulación hace que las personas o sean precavidas en su modalidad de ahorro o sean precavidas en su modalidad de estoqueo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto forma parte de un comportamiento general que también termina afectando claramente el aspecto organizacional y el aspecto contable. ¿Por qué? Porque básicamente que estamos traduciendo con todos estos comentarios y ejemplos, es que la estabilidad de la unidad de medida es importante para la estabilidad de la información contable y para el tipo de decisiones y la toma de decisiones que la compañía conduzca con esa información contable. ¿M? Entonces, siempre que hablamos de esa inestabilidad o estabilidad, básicamente estamos hablando de inflación o deflación. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo, la deflación y la manera en la cual se recupera poder adquisitivo a lo largo del tiempo, ¿no? Y ambos son variables o eventos macroeconómicos que implican que la moneda pierda o gane valor en el tiempo, ¿sí? Por eso la inflación básicamente la llamamos siempre pérdida de poder adquisitivo de la moneda, es decir, ese patrón que hace que yo pierda poder de compra en la medida que el dinero lo vaya manteniendo, ¿de qué forma? Quieto. Lo que les daba en el ejemplo sencillo de tener 100 pesos hoy. En una economía estándar, ¿sí? Vamos a suponer una economía estándar, siempre ponemos de ejemplo Estados Unidos, o todo el mundo piensa que Estados Unidos es economía estándar. Recuerden que Estados Unidos tuvo hasta hace unos años atrás, obviamente en época post-pandemia, donde era un contexto totalmente atípico para el mundo, una inflación mayor al 10% y fue toda una locura para Estados Unidos, ¿sí? Pero vamos un poco al ejemplo típico que dan. Bueno, en una economía estándar como Estados Unidos, si tú guardas $100 debajo del colchón y los dejas un año, esos $100 tienen casi el mismo poder de compra, ¿sí? Entre comillas, el mismo poder de compra. La realidad es que hay inflación en el dólar. En Argentina guardamos 1.000 pesos debajo del colchón y lo llevas en un año y con esos 1.000 pesos claramente no vas a comprar ya nada, ¿sí? Entonces, ese es el efecto o el deterioro del impacto inflacionario que observamos a nivel de la moneda, ¿sí? Cuando hay inflación, claramente los precios son de tendencia de aumento, ¿sí? ¿Cómo se traduce esta inflación en términos de la medición? Bueno, pues todos sabemos que uno de los indicadores macroeconómicos que está mes a mes redundando y que básicamente las empresas, las personas, los medios están atentos es el famoso índice de la inflación, ¿sí? ¿Cómo se calcula, cómo se determina ese índice de inflación? Bueno, no vamos a entrar un poco en detalles estadísticos, pero básicamente para poder que la inflación sea medible de manera mucho más comparable y medible de manera mucho más, vamos a llamarlo objetivo, porque en realidad es un cálculo estadístico y no es del todo objetivo, es tendencial. Se mide básicamente el incremento de precios de un periodo, ¿no? Promedio, eso es muy importante, de bienes y servicios que se tratan dentro de la economía. Muy importante la palabra promedio, ¿por qué? Porque vemos que mes a mes, obviamente cierra mes y la mitad del mes siguiente se publica el índice correspondiente al mes vencido. No sé, ahora a mitad de mayo publicarán el índice correspondiente al mes de abril, ¿sí? Pero es un promedio. ¿Qué significa que sea un promedio? Que obviamente dentro de toda esa compulsa de bienes que se toman para poder analizar la tendencia inflacionaria, habrá bienes que se habrán actualizado mucho más altos, es decir, bienes que por ejemplo hayan actualizado en un 4 o 5% su reajuste de precios de un periodo a otro, o habrá bienes o servicios que hayan incluso tenido algún tipo de incremento o mucho más bajo o simplemente no hayan incrementado. Como esto es un compendio de un promedio de bienes y servicios que se transaccionan dentro de la economía, por eso el patrón o el índice de inflación es una tendencia inflacionaria.
¿Y por qué lo comento? Porque muchas veces las personas dicen, bueno, la inflación fue del 2,5%, pero a mí la boleta de la luz me subió 5%, ¿sí? O a mí determinados bienes que consumía o materias primas me subieron el 10%. Bueno, porque claramente es una tendencia ponderada, ¿sí? Para esto, básicamente lo que hacen quien calcula directamente el índice de inflación, ¿sí? Básicamente toman la consideración de todos los bienes, como hemos dicho, y que básicamente hacen de que la base del cálculo sea una canasta básica representativa para la economía. Es decir, lo que se mira también tendencialmente para poder calcular las instancias inflacionarias es todo lo que incide en el patrón consumo, vida doméstica, o todo lo que incide en el patrón consumo, canasta básica de las familias o de las personas. Porque al final son las familias o las personas quienes de alguna manera tienen el impacto directo en el consumo también. ¿Qué requisitos tiene que tener un índice inflacionario para que sea apropiado, ¿sí? Para que sea adecuado, ¿sí? Por un lado, que comprenda una muestra lo más amplia y representativa posible, es decir, todo ese compendio de bienes y servicios tienen que ser lo más amplio y suficientes para poder que la tendencia y el índice que se concluya con ellos sea lo más adecuado, ¿sí? Por otro lado, referirse a periodos breves, es decir, por ejemplo, periodos mensuales. En este caso, el índice de inflación se va ajustando de manera mensual. Ser de pronto irregular difusión, básicamente lo que les decía, es un índice mensualizado y que sea confeccionado por un organismo que tenga potestad, seriedad y confiabilidad, ¿sí? En este caso, el organismo que determina el ajuste por el coeficiente, perdón, el índice de inflación a nivel nacional es el INDEC, ¿no? Recordemos que el INDEC hasta hace algunos años, sin tener, digamos, ánimo político alguno, no tenía, digamos, un nivel de confianza suficiente. Esto fue, digamos, incluso un tema bastante complejo al momento en que Argentina retomó el ajuste por inflación en su contabilidad, ¿no? Ustedes por ahí no sé si lo recuerdan, pero eh, hasta el año 2003, ¿sí? Argentina básicamente ajustó por inflación su información contable, ¿sí? Después del 2003 se suspendió el ajuste por inflación y pasaron 15 años para que Argentina volviera a reanudar el ajuste por inflación, que se reanuda en 2018, ¿sí? Hasta la fecha que se sigue aplicando, ¿sí? Cuando se reanudó el ajuste por inflación en 2018, una de las principales complejidades que se tuvo es, bueno, qué índice o qué índice utilizar directamente para poder ajustar por inflación. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que las estadísticas no eran lo suficientemente claras, ¿no? No vamos a particularizar quién estaba de gobierno de turno, pero las estadísticas no eran lo suficientemente claras. De hecho, se entendían que estaban de pronto viciadas en algún punto. Entonces, los índices que se tomaban no eran lo suficientemente confiables, ¿sí? Cuando se renovó el ajuste por inflación, entonces lo que entró ahí fue el trabajo de la FAPSE. La FAPSE es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. La FAPSE básicamente lo que hace, o lo que hizo, es ordenar y calcular, ¿sí? Todos los coeficientes y todos los índices de inflación desde el último periodo ajustado que fue 2003 hasta la fecha en que se renovó el ajuste por inflación y que hoy en día la FAPSE lo sigue haciendo. Lo tomó como autoridad para poder tener un índice que sea unificado y que sea utilizado por todas las empresas, por los estudios contables y y por todas las entidades que realicen y organicen información contable bajo inflación para tener el mismo índice inflacionario, ¿sí? Bien, esto digamos es un poco un cuadro que me gusta mostrarles, no para desanimarnos, pero sí para entender un poco los contextos que influyen sobre todo a nivel más general y cómo está posicionada Argentina dentro de los países que se consideran economías hiperinflacionarias, ¿sí? Para empezar, una economía hiperinflacionaria es una economía que ha subido la inflación por una tasa superior al menos al 100% acumulada en los últimos 3 años. Es decir, una economía que, por ejemplo, tuvo 50% en un año, 40% en el otro, 30% en el otro, se considera que es una economía de tendencia hiperinflacionaria. ¿Sí? ¿Y con quién comparte Argentina básicamente este ranking, este grupo? Sí, Argentina lo comparte con Etiopía, Irán, Líbano, Sudán del Sur, Sudán, Surinam, Turquía, Venezuela, Yemen, Zimbabue, ¿sí? Que hay algunos otros países que básicamente también van a entrar dentro de la rueda o ya entraron dentro de la rueda inflacionaria. Angola, Ghana, Haití, Moldova, Sierra Leona, Sri Lanka, Ucrania, ¿sí? Cuando miramos un poco este ranking, ¿sí?
yo creo que una de las preguntas que uno tendría que hacerse como curioso es ¿cómo está Argentina posicionada respecto a estas economías? ¿Sí? Y sobre todo no solamente sobre las economías, sobre el contexto que transcurre dentro de estos países. ¿Sí? Argentina obviamente tiene sus problemas estructurales, nadie no los está reconociendo, pero a diferencia, digamos, de los países que tenemos, o la mayoría de países que tenemos aquí, Argentina es un país que, por ejemplo, no tiene desorden social en términos de una guerra civil. Si ustedes lo miran, por ejemplo, en el tema de Sudán del Sur, ¿sí? Sudán del Sur es un país que tiene una razón y una lógica de ser economía y profesional. Es un país que mantiene en guerra, es un país que tiene guerra civil, es un país que mantiene disputas entre grupos de guerrilla, grupos paramilitares. Entonces, cuando existe un desorden social, es muy lógico que también existe una tendencia inflacionaria. Incluso cuando hay guerras internas, hay inflación claramente. Líbano e Irán, bueno, no vamos a mencionar lo que ya es evidente, pero sabemos que son países que durante mucho tiempo han estado también en conflicto armado, ¿sí? Sudán también es un país que básicamente ha estado en guerra o en conflictos civiles, ¿sí? Venezuela, bueno, no vamos a mencionar porque ya todos sabemos un poco la situación de Venezuela. Yemen también ha estado, digamos, en conflictos y guerras civiles, ¿sí? Etiopía es un país de África que básicamente también está en una situación, o siempre está en una de las situaciones, digamos, mucho más críticas. Incluso es un país que está contextualizado por inanición, ¿sí? Si ustedes miran las tasas a nivel internacional de nutrición, Etiopía es uno de los países donde no existe mayor desnutrición. Entonces, son contextos, ¿sí? Son contextos que a diferencia de la Argentina tienen unas situaciones estructurales mucho más complejas, ¿sí? Si miramos incluso los que están entrando dentro del ranking de los potencialmente hiperinflacionarios, que yo creo que a la fecha de hoy están inflacionarios, está Ghana, que también es un país que mantiene básicamente en guerra, Sierra Leona, que es un país que también mantiene en guerra, y Ucrania, que también todos sabemos que está en un conflicto armado con Rusia en concreto, ¿sí? Entonces, eso también de alguna manera nos permite llevar a un escenario también de reflexión, ¿no? Argentina teniendo, digamos, un poco condiciones estructurales mucho mejor, ¿sí? Si vamos a decirles sociales, mucho mejor en términos de que, bueno, no hay una guerra civil, por suerte, ¿sí? No ha podido resolver el tema inflacionario, ¿sí? Y estos países obviamente tienen un porqué de que sean inflacionarios, porque obviamente tienen guerra, tienen conflicto. Cuando hay guerras y conflictos, generalmente lo que más se padece es el consumo. ¿Por qué? Porque las importaciones, por ejemplo, de productos, que muchos de estos países dependen de importaciones, ¿sí? Se hacen mínimas o se hacen mucho más costosas, lo cual básicamente se traduce que ante la escasez y ante mayor demanda, obviamente eso es lógica y curva de oferta y demanda, si recuerdan ustedes economía simple, sube los precios, ¿sí? Y eso genera básicamente tendencia inflacionaria o hiperinflacionaria. ¿Mm? Entonces, esto digamos como un punto que me gusta siempre mostrarles a modo de reflexión para que miremos que no es tan lineal muchas veces el proceso. Bien, así como hablamos de estos países que son economías hiperinflacionarias, ¿sí? Hay una serie como de indicadores o drivers que nos pueden llegar a posicionar para poder entender cuándo una economía es de comportamiento hiperinflacionario o no hiperinflacionario, ¿sí? Entonces, ¿qué caracteriza una economía que es hiperinflacionaria? Y esto seguramente cuando los veamos vamos a ver que nos vamos a ver reflejados en algún punto, ¿sí? Por un lado dice que la población en general prefiere mantener su riqueza en activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Cómo la gente acumula la riqueza? En dólar, a pesar de que el dólar sigue planchado, vamos a llamarlo coloquialmente, el dólar al final es una divisa que genera compulsa y es un activo financiero más dentro del mercado. Como es un activo financiero más dentro del mercado, el dólar en algún punto tiende a moverse, ¿sí? Y generalmente los países se mueven continuamente con el dólar. Según la oferta y demanda que exista del mismo, puede llegar a ser al alza, puede llegar a ser a la baja, pero es un activo financiero más de captación directamente dentro del ahorro. Por eso la mayoría de las personas en economía hiperinflacionaria ahorran en moneda extranjera, en el dólar en concreto. Y también en activos no monetarios. ¿Por qué? Porque la gente busca resguardar el valor para no poder perder poder adquisitivo en activos fijos. Comprar un departamento, quien claramente tenga un poder adquisitivo para comprar un departamento. Quizás comprar un auto, aunque, bueno, digamos que un auto no es el mejor ejemplo, pero digamos que el auto también tiene cierto resguardo inflacionario, ¿sí? ¿Qué más características nos dicen? Dice que la población en general ve el dinero no en términos de la moneda local, sino en términos de una moneda extranjera relativamente estable. Bueno, lo que pasa en Argentina, si bien hoy en día el peso ha recuperado cierto cuerpo, vamos a llamarlo de esa manera, sí todavía sigue siendo una moneda de poca confiabilidad.
¿sí? Dentro del mercado. Entonces, generalmente las personas piensan todo en términos base dólar. De hecho, Argentina es un país que es una economía bimonetaria, no de facto. ¿Por qué? Porque no es que transcurra el peso y el dólar como variables que se puedan comprar y vender con precio en dólar, porque al final el precio está especificado, aunque hoy en día ya hay precios dolarizados, pero la mayoría de la población piensa su economía, las empresas piensan su economía en términos de dólares, ¿sí? Y eso básicamente connota también una visión económica totalmente distinta. ¿Por qué? Porque las personas, los agentes económicos, que son también las economías personales, empresariales e institucionales, ven todo en términos de una variable distinta a lo que es la unidad de medida local, ¿sí? Y eso básicamente ya es un indicador, un sensor. El otro elemento es que las compras y ventas a crédito tienen lugar a precios que compensan las pérdidas esperadas de poder adquisitivo. ¿Cómo se traduce esto? Que siempre que yo compro a plazo o a precio de lista, si se quiere, tengo un componente de financiación dentro de ello, ¿sí? No pasaba mucho, por ejemplo, antes del 2018 o incluso poco después, donde capaz tú comprabas a plazo, lo único que tenías era el precio diferencial, es decir, una persona que vendía contado vendía 100 pesos, pero si vendía a plazo, vendía 120. Entonces te vendía 120 porque ahí tenía cargado un componente financiero implícito. ¿M? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aparte de venderte a un componente financiero implícito, es decir, el precio de 120, si pasas el tiempo máximo de condiciones de mercado, es decir, si te dieron 30 días para poder cubrir la obligación o 60 días y pasas esos 60 días, ya te pueden aplicar una alícuota de actualización por inflación, ¿sí? Entonces, eso también se traduce en la forma en la cual el comportamiento de los agentes también ya va generando, digamos, como un patrón específico de economía tendiente a la actualización, de economía tendiente a la especulación, lo que mencionaba un poco al inicio. Los tipos de interés, los salarios y los precios están vinculados en a un índice de precios. Bueno, eso digamos es entre comillas lo que ocurre aquí, aunque bueno, no todas las empresas actualizan por inflación continuamente los sueldos. Digamos que la tendencia y lo que ocurre en Argentina es que al ser hiperinflacionario, a diferencia de otros países, el sueldo no puede permanecer mucho tiempo sobre su misma base nominal o no debería permanecer durante mucho tiempo sobre su misma base nominal. ¿Por qué? Porque esto es pérdida de poder adquisitivo del trabajador. ¿Mm? Y la tasa de inflación acumulada a 3 años ronda o supera el 100%. ¿Sí? Ese básicamente es el impacto o el efecto directamente de la inflación. ¿Qué distorsiones generan directamente para la contabilidad, ¿sí? O para las organizaciones que no contemplan la inflación dentro de los estados contables? ¿Sí? Por un lado, que empezamos a tener distintas distorsiones o distintas lecturas de la información contable en general, ¿sí? Por ejemplo, los saldos de las cuentas, por ejemplo, el capital aportado por parte de los accionistas o de los socios de la compañía tiende a distorsionarse, ¿sí? Si lo dejamos en capa histórica, el accionista cree que aportó un dinero que realmente se permanece estable, cuando en realidad el dinero ya después de un año ha perdido en poder adquisitivo dado, ¿sí? En los estados contables totales, por ejemplo, considerar activos corrientes y no corrientes medidos a costo histórico y mantenerlos a costo histórico cuando la economía es hiperinflacionaria es traducir errores en la interpretación y la toma de decisiones, ¿sí? También básicamente en los resultados, porque recordemos que la inflación también va a afectar en las ventas, los costos de la compañía, con lo cual puede ser que si yo no considere la inflación, esté leyendo un margen de contribución, una actividad bruta, un EBITDA, es decir, una rentabilidad operativa de la compañía completamente incorrecta, ¿sí? O distorsionada, mejor. No llamemos incorrecta, sino llamémoslo distorsionada. Bien. Y todo esto, básicamente, que hemos mencionado a nivel de contexto, es lo que después vamos a encontrar en la contabilidad y de ahora en adelante, digamos, ustedes familiarícense con este concepto, que es el famoso concepto de RECPAM, ¿sí? Vamos a ver que siempre en la contabilidad en Argentina vamos a hablar de RECPAM, impactos en el RECPAM, RECPAM positivo o RECPAM negativo. ¿Qué es el RECPAM? El RECPAM básicamente es
el efecto que tiene ajustar por inflación los estados contables, ¿sí? Y que después se va a traducir en un efecto positivo o negativo en una cuenta que se va a llamar RECPAN, que es el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Es el resultado que existe porque básicamente determinados activos y determinados pasivos están sujetos al impacto de la inflación, ¿sí? Y aún así, básicamente, estos impactos pueden llegar a ser positivos o negativos dependiendo del posicionamiento que tenga la compañía, ¿sí? Generalmente la inflación, ¿sí? Generalmente la inflación impacta sobre los rubros monetarios, ¿sí? ¿Qué es un rubro monetario? Es un rubro que tiene un valor de circulación de moneda legal conocido. Caja, bancos, una cuenta por cobrar en pesos, una cuenta por pagar en pesos, una cuenta por pagar a sueldos, una cuenta por pagar al fisco, una cuenta por pagar a un proveedor. Todos esos son rubros de característica monetaria, ¿sí? Entonces, como son rubros de característica monetaria, quiero ver que no lo tengamos por acá más adelante. Bueno, sí, lo voy a explicar más adelante, entonces no me voy a ajustar, no me voy a adelantar a ello. Después lo voy a explicar. Entonces, todo este tema del RECPAN que genera directamente los impactos de los rubros monetarios de activos y pasivos es lo que se va a traducir después en los estados financieros en una línea. Si ustedes recuerdan un poco la estructura del estado de resultados, hay una línea que se llama resultados financieros y por tenencia que incluye el RECPAN. Ahí en esa línea es donde básicamente se van a incluir todos los efectos inflacionarios resumidos en una línea o en una cuenta que se llama RECPAN, resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Familiaricémonos con el concepto porque lo vamos a seguir utilizando de ahora en adelante. Y para poder obviamente llegar a ese RECPAN, lo primero que tengo que hacer es llegar a entender cómo se realiza el ajuste integral por la inflación de los estados contables, ¿sí? Entonces, el ajuste integral por la inflación de los estados contables tiene como objetivo terminar de expresar todos los estados contables que están en una moneda histórica y que queden expresados en una moneda homogénea, o en otros términos, que están expresados en moneda heterogénea. ¿Por qué se dice que están expresados en moneda heterogénea? Porque cuando yo reviso la contabilidad histórica, la contabilidad está expresada en distintos momentos. Una compra que se hizo en enero, otra compra que se hizo en febrero, otra compra que se hizo en marzo, un pago que se hizo en abril, otro cobro que se hizo en mayo. Entonces, como hay distintas transacciones que tienen distintas temporalidades o se realizaron en distintos meses, esas monedas son heterogéneas, ¿sí? Ahora lo que se busca es llevarlo directamente a una moneda homogénea. ¿Qué significa una moneda homogénea? Una moneda o una unidad de medida que traduzca y confluya con todos los elementos impactos inflacionarios, ¿sí? Para ello, básicamente el objetivo del ajuste por inflación es que queden expresadas el mismo poder adquisitivo de cierre, ¿sí? Por lo cual todas las partidas que estén en una moneda anterior al cierre o unidad de medida anterior al cierre deberían ser expresadas por inflación, para buscar lo que sería como una uniformidad o homogeneidad, como su nombre lo indica, ¿no? Y aquí antes de avanzar, sí, siempre, digamos, hago esta pregunta para repensar y reflexionar, y es, cuando hablamos de ajuste por inflación, ¿hacemos referencia a una cuestión de evaluación o una cuestión de unidad de medida? ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vamos, digamos, más adelante, toda la parte, digamos, de práctica y ejemplificación de la inflación, vamos a ver que hay determinados rubros que pareciera que corrigen su valor, pero en realidad no está corrigiendo su valor. Su valor sigue siendo a costo histórico, por ejemplo, pero corregido por inflación, por lo cual sería un costo histórico ajustado por inflación. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente la inflación es un resultado financiero que es totalmente distinto a un resultado por remedición, ¿sí? Cuando hay un resultado por remedición, cuando yo digo que un inventario que me valía hoy 100 pesos la unidad, hoy que lo voy a recomprar me vale 110. Entonces ahí tengo un costo de reposición de 110 que me va a generar 10 pesos de resultado por tenencia de ese activo, ¿sí? Distinto a que yo tenga 100 pesos y le aplique 50% de inflación, entonces diga que el inventario ahora en vez de ser 100 pesos por unidad, va a ser 150 por unidad. En realidad el inventario no son 150 por unidad. 150 refleja el efecto inflacionario, pero sigue siendo a moneda histórica de 100 pesos, solamente que 100 pesos ajustados por inflación. Por eso, siempre que hago esta pregunta, la inflación es una cuestión de unidad de medida y no de evaluación, ¿sí? La evaluación va por otro camino. La evaluación va por entender si un activo se incorpora a costo histórico, se remide a costo menos amortización, se remide a valor de mercado, se remide a un valor corriente, se remide a un valor neto de realización, se remide a un valor razonable, por cuestiones, digamos, de remedición del activo. Pero la inflación es una cuestión de unidad de medida, ¿sí? Porque al final la inflación afecta
la manera en la cual se expresa la moneda en curso de los estados contables. ¿Sí? Por ejemplo, si se ajusta el valor de una mercadería adquirida en junio al cierre de diciembre, el valor resultante es igual, es decir, sigue siendo el valor de junio, solamente que queda expresado en moneda de cierre. Eso básicamente sintetiza lo que les estaba diciendo. Sigue siendo costo histórico, pero reexpresado a una moneda inflacionaria de cierre. ¿Sí? Y con eso también básicamente la conclusión importante es que el ajuste por inflación dentro de la contabilidad no hace alusión a un valor presente, ¿sí? No confundamos que esto sea el valor presente de los activos. Es el efecto, la corrección inflacionaria de los activos, pero no es el valor presente como tal. Bien, procedimiento de ajuste por inflación por resolución técnica número 6. Y aquí es donde básicamente ya entramos nosotros a lo que vamos a ir viendo eh, con un poquito más de trasfondo, ¿sí? La resolución técnica número 6 es básicamente la resolución que hasta ese momento tenía toda la metodología o, si se quiere, un poco los pasos para poder hacer el ajuste por inflación contable o el ajuste de los estados financieros por inflación. El mecanismo general, digamos, de reexpresión que promueve esta resolución técnica básicamente son dos pasos. Por un lado, determinar la fecha de origen de la partida, es decir, la fecha de anticuación de la partida. Por otro lado, reexpresar los importes originales, ¿sí? ¿Con qué? Con el índice o con el coeficiente por inflación que se determine. Entonces, determinación de la fecha de origen. ¿Qué determina la fecha de origen? Es atribuir a las distintas partidas que componen un saldo contable una fecha de origen para poder determinar la inflación entre esa fecha de origen y la fecha de cierre. Siempre que mencionemos la fecha de cierre va a ser la fecha en la cual se termina cerrando el ejercicio económico de la compañía, ¿sí? Para efectos, digamos, contables generales o comerciales, la fecha contable de cierre generalmente es el 31 de diciembre de cada año. Pero bueno, hay empresas que cierran el 30 de septiembre o empresas que tienen cierre económico totalmente distinto al 31 de diciembre, ¿sí? Ese proceso se llama anticuación. ¿Por qué? Porque justamente determina la antigüedad de la partida. La fecha de origen es aquella en la cual básicamente una partida afectó o incidió el patrimonio o el resultado. Por ejemplo, en el momento en que un gasto se devengó, en el momento en que un activo se incorporó al patrimonio neto, en el momento en que un crédito se originó por una venta, en el momento en que la venta se originó en concreto. O sea, la fecha de origen es básicamente la fecha histórica dentro del mismo ejercicio económico en la cual se generó la transacción, ¿sí? En el caso de las mercaderías, es la fecha de adquisición. En el caso de los resultados, es el devengamiento. Mercaderías y bienes de uso, ¿no? Porque al final son todos los activos que se incorporen por valor al costo originalmente, ¿sí? Entonces, la expresión de importes originales, ¿sí? Este paso, digamos, básicamente es la simple multiplicación del importe original por el coeficiente corrector. Ahora, ese coeficiente corrector, ¿cómo surge? Surge de conllevar el índice de cierre. El índice de precios de consumidores de cierre es el índice que se refiere a la fecha de cierre de los estados contables. La fecha de cierre de los estados contables, 31 de diciembre de cada año. Y el índice de precios de origen es el índice que aplicaba dentro del mes en el cual se generó la transacción. Por ejemplo, si yo tengo una venta que se generó en enero, el índice que voy a aplicar como fecha de origen es el índice de enero para esa venta. Si tengo otra venta que se generó en febrero, va a ser el índice de febrero. Y así sucesivamente en la medida que se generen las transacciones. Esto me va a dar, digamos, por defecto el coeficiente. Un coeficiente es distinto al índice, ¿sí? Porque el coeficiente corrector pues, generalmente va a ser un coeficiente de factor de indexación 1 punto algo, ¿sí? Por ejemplo, una inflación de 50% en el año me va a traducir en un coeficiente de 1,50. ¿Por qué? Porque yo voy a multiplicar el valor histórico por 1,50 para poder determinar el efecto inflacionario. ¿Mm? Y para poder, digamos, yo poder clasificar o para poder ajustar directamente por inflación, y como el método básicamente es un método integral por inflación, pero es un método indirecto por inflación, ¿m? Yo tengo que clasificar las partidas o los rubros, digamos, que tengo dentro de mi contabilidad en partidas monetarias o en partidas no monetarias, ¿sí? Una partida monetaria es aquella que tiene un valor cierto de moneda legal, caja, bancos, créditos por ventas, otros créditos que vaya a cobrar en moneda, ¿sí? Como un depósito en garantía que vaya a cobrar, por ejemplo, a cierre de un alquiler, es un activo monetario también.
Cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar a sueldos, cuentas por pagar a cargas sociales, cuentas por pagar al fisco por impuestos. Todo eso son pasivos monetarios y activos monetarios, ¿sí? Los activos monetarios y pasivos monetarios son los que tendencialmente generan la inflación. Ojo, la inflación afecta sobre lo monetario, pero de acuerdo a la metodología que está asignada, ¿sí? Por la resolución técnica que comentaba al inicio, es decir, la metodología que se aplica para poder ajustar contablemente los estados contables, esas partidas no se reexpresan, ¿sí? Las que se van a reexpresar de manera indirecta son las partidas monetarias que complementan esas partidas monetarias. ¿Cuáles son las partidas no monetarias? Las partidas no monetarias son aquellas que tienen un valor cierto en moneda legal y si hay inflación, su precio tiende a subir, ¿sí? Esas son las partidas que se reexpresan, que van a quedar en algún punto reajustadas por el efecto de la inflación. Pero es que es indirecto, ¿por qué? Porque a partir de las partidas no monetarias, yo voy a ver el efecto de la pérdida de poder adquisitivo de las partidas monetarias, ¿sí? Y aquí lo podemos ver con un ejemplo sencillo, ¿sí? Dice, enero se constituye una empresa con capital de 20.000 pesos integrado en efectivo. Durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de ese mismo año, la inflación fue del 10%, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de balance tenía? Yo tenía un balance donde tenía 20.000 pesos en caja contra 20.000 pesos en patrimonio neto, que básicamente es el capital social. Y me dicen que a partir del 30 de junio, es decir, que yo estoy cerrando el 30 de junio y solamente tuve esa transacción, tuve una inflación del 10%. Entonces, para poder mantener el poder de compra de esos 20.000 pesos, el cierre debería de tener 22.000 pesos. Es decir, que la compañía tendría que haber ganado 2.000 pesos para haberle ganado la inflación. Sin embargo, al cierre continúa teniendo los mismos 20.000 pesos en caja. Por lo tanto, la caja, al ser una partida monetaria, pero que se calcula de manera indirecta por el patrimonio neto, ha perdido por la inflación 2.000 pesos. Esos 2.000 pesos, ¿cómo se reflejan? Esos 2.000 pesos se reflejan como un RECPAM negativo en la contabilidad. ¿Por qué? Porque el valor nominal del capital era 20.000, era lo que había aportado, pero como es una partida no monetaria, yo tengo que reexpresarla. Recordemos que siempre lo voy a hacer por la partida no monetaria, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener 2.000 pesos. Esos 2.000 pesos es que es un mayor RECPAN negativo que va a ser un efecto negativo en el patrimonio neto, perdón, contra un efecto, perdón, en el patrimonio neto, que es la cuenta de ajuste de capital, ¿sí? Algo muy importante que vamos a ver en toda la clase que veamos práctica de modelos contables, cuando apliquemos el ajuste por inflación al capital social, ¿sí? Ese ajuste por inflación del capital social no se va a contabilizar dentro de la cuenta de capital social, se va a contabilizar dentro de una cuenta que se llama ajuste de capital. ¿Por qué? Porque esta cuenta de ajuste de capital se separa porque hay una cuestión, digamos, mucho más nominativa del capital. Recordemos que el capital nominal es el mismo capital que está registrado en libros de accionistas, el mismo capital que está registrado en libros de accionistas por un lado y está registrado también en IGJ, para las sociedades que están inscritas en IGJ, ¿sí? Entonces, hacer un capital que está registrado de esa forma, ¿sí? Es un capital que se mantiene su valor nominal. Por eso, básicamente, el efecto por inflación del capital va a ir a una línea de ajuste de capital, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo, digamos, de manera mucho más trazable aquí. Un segundo, a ver si puedo compartir en un Excel. Muchos Exceles abiertos. Bien, entonces lo que decíamos es, recordemos, existen partidas monetarias y partidas no monetarias, para que ustedes también ya se vayan ubicando en rubros. Las partidas monetarias son aquellas que tienen un valor cierto en moneda legal y dentro de esos rubros de partidas no monetarias siempre vamos a empezar a hablar de todo lo que son activos y pasivos monetarios. Esos activos y pasivos monetarios van a estar compuestos generalmente ¿por qué? Por caja, por bancos, por cuentas por cobrar a clientes, por cuentas por pagar a proveedores, por sueldos y cargas sociales a pagar,
en el caso de cuestiones a empleados, por impuestos a pagar. ¿Sí? Esos son los rubros que básicamente van a afectar todas las partidas monetarias. Todas las partidas no monetarias que van a concluir básicamente. Las partidas no monetarias van a ser los bienes de cambio, básicamente es el inventario de mercaderías de la compañía, ¿sí? Los bienes de uso son activos no monetarios, los intangibles son no monetarios, las inversiones permanentes son no monetarios, ¿sí? Las cuentas de patrimonio neto son no monetarias y entre las cuentas de patrimonio neto recordemos que están capital social, primas de emisión, reservas, resultados acumulados. Y todas las cuentas de resultado son no monetarias, es decir, todo lo que son ingresos, costos y gastos, ¿sí? Todo esto básicamente va a formar el universo de lo monetario y lo no monetario, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona, digamos, el impacto o el efecto de la inflación? Bien, el efecto o el impacto de la inflación básicamente funciona con esta lógica. Cuando los activos monetarios son mayores que los pasivos monetarios, generalmente la tendencia es tener RECPAN, recordemos que RECPAN es resultado por el poder adquisitivo de la moneda o resultado por inflación negativo. ¿Por qué? Porque se entiende que yo tengo más activos líquidos retenidos que pierden contra la inflación, ¿sí? Ahora, cuando la posición es al revés, cuando los pasivos monetarios son mayores que los activos monetarios, la tendencia es tener RECPAM positivo, ¿sí? Entonces, la inflación afecta de manera directa lo monetario, porque obviamente el dinero pierde poder en el tiempo, el dinero en bancos puede perder dinero en el tiempo también si yo lo tengo quieto sin rentabilizar. Una cuenta por cobrar que no cobre en el tiempo prudencial que tendría planificado para cobrar pierde poder adquisitivo en el tiempo porque entiende que yo voy a dilatar la financiación y por ende voy a perder con la inflación que está transcurriendo en el medio, ¿no? Pero esos activos no monetarios, recordemos que no se reexpresan por inflación, es decir, en un balance o en un estado de situación financiera quedan igual como están. La caja va a seguir siendo 100 pesos nominales. Lo que sí va a hacer es que el procedimiento de ajuste por inflación, tenemos que lo vimos, el procedimiento de ajuste por inflación es método indirecto, ¿sí? ¿Qué significa que es método indirecto? Que yo voy a ver el impacto de la inflación de las partidas monetarias a través de las partidas no monetarias, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que dábamos sencillo, digamos, del capital, ¿sí? ¿Qué pasa? Una cosa es cuando yo planteo que hay un aporte de capital de 1.000.000 de pesos pagado en efectivo y que al cierre del año hay inflación del 50%, ¿sí? Piensen ustedes en la transacción original de esto. El registro inicial, ¿cuánto fue? El registro inicial, se lo llamamos en términos contables, fue caja contra capital social, ¿no? ¿Por cuánto? Por 1.000.000 de pesos. Ese fue el registro original. Caja es un activo y aparte de ser un activo, es monetario.
Capital social es del patrimonio neto y es no monetario. La metodología indirecta me dice que yo tengo que aplicar el ajuste por inflación de lo monetario, pero a través de lo no monetario. Por ende, cuando yo voy a hacer el paso 2, que es ajustar por inflación, ¿sí? Lo voy a hacer sobre lo no monetario. Por lo tanto, ¿qué haría? Bueno, tengo el capital social por un valor histórico de 1.000.000. Valor histórico, porque es el valor que se incorporó dentro del año, 1.000.000 de pesos. Tengo el coeficiente, que el coeficiente, como la inflación fue el 50%, el coeficiente va a ser de 1,50, ¿sí? Y el valor ajustado por inflación, siempre vamos a ver que hablamos de valor AXI significa valor ajustado por inflación, es 1.000.000 por 1,50. ¿Quiere decir que este capital incrementó en 1,5 millones? No, al contrario, lo que dice es que este capital genera un RECPAN negativo de 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a registrar contablemente esto, voy a tener un registro en el RECPAN, que RECPAN es una cuenta de resultados, recordemos, que puede ser ingreso o gasto dependiendo de la posición de la compañía, contra una cuenta de ajuste de capital. Recordemos que es ajuste de capital, ¿por qué? Porque no se toca la cuenta de capital social nominal para no afectar el valor nominal de las acciones o participaciones, ¿sí? Contra patrimonio neto. Entonces, hasta aquí lo que estamos viendo es el impacto inflacionario, no del capital, sino el impacto inflacionario de la caja, pero visto desde la partida indirecta. ¿Por qué? Porque si yo hiciera la comprobación del método, y eso también hay que hacerlo, comprobación por método directo, es básicamente decir que yo tengo caja por 1.000.000 de pesos, le apliqué el coeficiente de 1,50, es decir, que caja sigue teniendo y perdiendo los 500.000 pesos. Aquí lo hice de manera mucho más sencilla, obviamente en el mundo contable es mucho más transaccional, ¿no? Porque la caja no va a tener un único movimiento, la caja va a tener muchos movimientos. Pero la comprobación del RECPAN sí se hace de manera directa por las partidas monetarias, pero para calcularlo contablemente se hace a partir de lo no monetario, ¿sí? Entonces, veamos que para aquí la compañía tuvo una pérdida de poder adquisitivo de dinero en el tiempo de 500.000 pesos. Esa pérdida se traduce en un resultado negativo que va a impactar el estado de resultado claramente con un resultado negativo de 500.000 pesos. Veamos el mismo ejemplo para que ustedes también puedan ver el contraste cuando, por ejemplo, hay transacciones que tienen partidas no monetarias entre sí. Entonces, el aporte de capital se hace 1.000.000 de pesos pagado con un inmueble, ¿ok? Y al cierre del ejercicio la inflación es del 50%. Si fuera pagado con un inmueble, ¿cómo es el registro contable inicial? Bueno, aquí nos va a cambiar, digamos, un poco el escenario. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar caja o bancos, lo que voy a utilizar aquí es una cuenta de inmuebles, que es una cuenta de bienes de uso. Y los bienes de uso son no monetarios, ¿sí? El patrimonio neto, sí, a su vez es no monetario. Ya sabíamos entonces que tenemos. Tenemos un juego o un efecto de partidas no monetarias entre sí. A diferencia de la primera situación donde había una partida monetaria que era la caja y una partida no monetaria que era el capital social, en este segundo planteo tenemos dos partidas no monetarias. Esas partidas no monetarias implica que en la transaccionalidad no hay nada monetario, por ende el efecto de inflación tendría que ser cero. ¿Sí? Ahora, que el efecto de la inflación sea cero no significa que yo no tenga que reexpresar por inflación. Aún habiendo partidas no monetarias entre sí, tengo que hacer el efecto del ajuste por inflación. Entonces, cuando reexpreso por inflación, voy a tener que hacer dos cosas. Por un lado, vamos a reexpresar el capital, que ya lo teníamos acá. Me va a dar un RECPAN negativo. Voy a ponerlo de esta forma para significar que es un RECPAN negativo. Y por otro lado, voy a tener los bienes de uso. En este caso, el inmueble. Que el inmueble lo mismo. Va a ser de 1.000.000 de pesos con un coeficiente de 1,50, me va a dar el mismo 1,5 millones y en este caso me va a dar un RECPAN positivo. ¿Por qué sé que es positivo? Porque cuando yo haga la contabilización, bueno, del RECPAN del patrimonio neto, ya lo hemos visto acá,
es 500.000 pesos generalmente como gasto contra ajuste de capital. Pero para los bienes de uso, ¿sí? Vamos a tener activo, que en este caso es el inmueble, por el efecto de la inflación de 500.000 pesos, contra un RECPAM positivo por 500.000 pesos. ¿Sí? Entonces, si yo llevara esto en términos de resultados para la compañía, estoy diciendo que por un lado genera un RECPAM positivo, pero por otro lado genera el mismo RECPAM negativo. Por ende, el efecto del RECPAM es cero. Y tiene razón de ser cero, no hay partida monetaria incidiendo dentro de la transacción. Entonces, aquí es donde damos cuenta de que por más que yo aplique la metodología indirecta, solamente debería tener efecto positivo o negativo de inflación cuando hay una partida monetaria transcurriendo en el medio de la transacción. ¿Sí? Como en este caso no hay una partida monetaria, todas son no monetarias, el efecto de la inflación, por más que tenga que hacer la reexpresión, porque después tengo que traducirlo contablemente o en los estados financieros expresado por inflación, el efecto de la inflación va a ser cero, ¿sí? Va a ser cero en este caso. Entonces, es muy importante esto que les estoy mencionando porque básicamente a lo largo de los ejercicios, cuando lleguemos a la parte más práctica, vamos a tener que transaccionar identificando esto es monetario, no monetario. ¿Para qué? Para justamente poder identificar cuándo aplicar correctamente el efecto de la inflación, ¿sí? O cómo aplicar correctamente el efecto de la inflación. ¿Se entiende, chicos, esto? Estoy tratando de ser lo más sencillo posible. No lo estoy complejizando ni en lenguaje ni en metodología de momento, porque igual vamos a tratar de verlo muy sencillo a lo largo de la cursada, ¿sí? De todas maneras, vamos a ir despacio con esto. No me interesa que corramos, ¿sí? Me interesa que este tema vaya quedando bien depurado, porque aparte de eso es lo complementario a todo lo que se viene viendo de parte de registración, de identificación de partidas, de armado de estados contables. Y ahora llegamos a, bueno, concluir todo esto junto con el efecto inflacionario. ¿Sí? Entonces, me interesa que esto vaya quedando claro de manera sencilla. Después, obviamente, vamos a ir profundizando con toda la práctica necesaria. ¿Sí? Bien, y para concluir, vamos entonces a mencionar esos dos conceptos, que es el concepto de capital a mantener. ¿Sí? Como les mencionaba un poco al inicio, los modelos contables se componen tanto de la unidad de medida como de la noción de capital a mantener, que es básicamente la forma en la cual la compañía entiende cómo va a medir su riqueza, ¿sí? Y ese capital a mantener, ¿sí? Básicamente va a depender mucho del modelo contable a utilizar, va a depender también mucho del interés que tenga la compañía o la forma en la cual la compañía quiera medir directamente su rentabilidad o sus ganancias dentro de ese mismo modelo contable, ¿no? Y ahí es donde básicamente hablamos de dos tipos de capital. El capital financiero a mantener, que es básicamente que se aplica de manera uniforme casi en todos los estados contables, que es una doctrina en la cual considera que el capital está dado por las cifras efectivamente invertidas por los propietarios, es decir, los aportes, así como los resultados que ya han sido capitalizados. Por ende, se concluye que la ganancia o la noción de ganancia del capital financiero es todo incremento patrimonial que no provenga de nuevos aportes, es decir, todo incremento patrimonial que sea, si se quiere, orgánico a la compañía, que la compañía genere por mismo desarrollo de sus resultados del ejercicio, ¿sí? La concepción de ganancia que básicamente subyace aquí es una ganancia tipo inversor o accionarial, ¿sí? Busca obtener básicamente la noción de que la riqueza, la rentabilidad va atada a obtener más dinero que lo originalmente aportado, ¿sí? Esa es la noción de capital financiero a mantener. La otra noción, digamos, de capital financiero es, capital, perdón, a mantener es el capital físico, a diferencia del financiero, en el cual la ganancia estaba medida por la capacidad de maximización de la utilidad respecto de un periodo a otro y por fuera, digamos, de lo que serían los aportes originales de los socios, el capital físico a mantener busca entender que la riqueza se mide por la capacidad operativa o productiva, ¿sí? Es decir, no se busca mantener que el dinero aportado incremente, sino que el valor de los bienes físicos necesarios para mantener la capacidad operativa se vaya de alguna manera mejorando, ¿sí? Por eso en el capital físico se define como la capacidad productiva medida en ejemplo de unidades de producción por día, es decir, es medir la riqueza por capacidad y no medir la riqueza por rentabilidad o por maximización directamente de la utilidad. Por lo tanto, existe ganancia solo si la capacidad productiva física o capacidad operativa excede al final de un periodo de la capacidad productiva al inicio. Es decir, si yo inicié con una productividad
de 1.000 unidades, pero terminé con una productividad de 10.000 unidades, habré ganado en capital físico. Obviamente eso después se traduce en ganancias monetarias, nadie está diciendo que no, pero son distintas medidas y interpretaciones también que se hacen respecto al entendimiento de la riqueza por parte de la compañía. Al final recordemos que la contabilidad, si lo queremos traducir en términos eh, simples, es básicamente la disciplina que se encarga de medir la propiedad y la riqueza dentro de una organización. Y esto básicamente es una forma de poder entender cómo se mide o cómo se entiende la propiedad y riqueza dentro de las organizaciones. Bien, chicos. Bueno, esto es básicamente lo que íbamos a ver hoy como introducción de la parte de modelos contables, ¿sí? Como les dije, la idea es que vayamos despacio con esto, la idea es no correr, la idea es hoy obviamente introducirnos en la parte mucho más conceptual, después vamos a ir ahondando en la parte mucho más aplicativa, en la parte, digamos, mucho más práctica, pero me interesa, digamos, de lleno que ustedes les quede muy claro la parte de los conceptos, ¿sí? Eh, no se preocupen si lo vieron al principio que es algo mareador. Vamos a tratar de irlo dando caída y traduciéndolo a términos mucho más sencillos para ustedes cada vez. Solamente que sí es importante que ustedes entiendan este contexto, sobre todo porque, a ver, la contabilidad en Argentina hoy en día es una contabilidad que se reexpresa y se ajusta. Por lo tanto, el efecto de la inflación no es solamente un efecto que vivamos en el consumo, no solamente es un efecto que vivamos en las noticias, no solamente es un efecto que vivamos por el indicador de índice de precios al consumidor, sino que es un efecto que vivimos, perdón, también por la aplicación contable que esto conlleva. ¿Mm? Así que bien, bueno, chicos, si no hay ninguna consulta o duda, eh, digamos que esto sería por lo pronto para no marearlos tanto y no saturarlos, digamos, de tantos conceptos. La siguiente semana, o sea, ya martes, Hugo enfatizará, digamos, un poco más sobre esto y miércoles trataremos de ya un poco hacer un ejercicio de aplicación práctica para empezar a introducirnos con esto de manera mucho más interconectada con lo que ya se vio de registración contable y estados contables. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a los parciales. Sí, ¿Cómo sería el criterio de aprobación? ¿A qué se criterio de necesita como mínimo? mínimo 60% en teoría y 60% en práctica para poder tener aprobado el parcial completo. ¿A qué me refiero con esto? Que si sacaron 20% en teoría y 100% en práctica, el parcial no está aprobado. Si sacaron 20% en práctica, 100% en teoría, el parcial no está aprobado. Esto lo dijimos al inicio de la clase cuando di las reglas de cátedra, por las dudas. ¿Vale? Y la forma de evaluación no es por resultado, es decir, si bien obviamente tienen que llegar a un resultado, porque el ejercicio está condicionado para llegar a un resultado, yo evalúo paso a paso todo lo que ya han hecho. O sea, me refiero que no me limito a que lleguen al resultado exacto o al armado exacto, sino que valoro todo lo que ya han hecho a nivel del paso a paso, siempre y cuando lo hayan hecho de manera correcta, ¿no? Perdón, que alguien más estaba hablando. Sí, profe, yo tenía una duda Sí. con respecto a los estados contables. Ujú. Más que nada para el ejemplo de si yo contrato un empleado, llego a final de mes, pero le tengo que pagar en los primeros días del siguiente mes. ¿Cuál sería la contrapartida o partida en este Que- caso? que si ustedes están cerrando mes y le tienes que pagar el mes siguiente, la lógica te dice que al cierre de mes quedas con una deuda, con lo cual sería gasto contra pasivo. Gasto de sueldos contra sueldos a pagar. ¿Sí? Miren ustedes en la lógica, la misma lógica se los dice. Si llega a fin de mes, sé que tengo un empleado, pero no le he pagado todavía y lo voy a pagar los primeros días del mes siguiente y estoy teniendo que cerrar el mes en curso, para mí eso es una obligación. Entonces tengo que reflejar una obligación de un gasto que ya se devengó porque obviamente el empleado ya pasó un mes de servicios contra un pasivo porque yo ya le voy a tener que pagar, pero en el mes siguiente. Entonces tengo que dejar reflejado tanto el gasto como la deuda. Es un tema, digamos, más de saber leer, digamos, el ejercicio. Entendido, gracias. Vale. Bueno, chicos, mm, si no tienen alguna consulta, entonces, los parciales, no me vayan a volver loco, los parciales tengo todavía unas 4 semanas para calificarlos, ¿sí? Entonces, cuando estemos cercanos un poco a la fecha,
Yo les comunicaré para poder organizar todo el tema de entrega de notas y, bueno, revisión de los parciales y demás, ¿vale? Pero aparte son 100 parciales que entre la teoría y la práctica se hacen 200 parciales, así que mi objetivo es empezar a calificar a partir de este fin de semana, pero bueno, lo iré haciendo de manera mucho más gradual. ¿Listo? Bueno, chicos, si no hay ninguna consulta, les agradezco entonces el tiempo. Tranquilos con este tema, que se ve complejo, pero lo vamos a ir haciendo de manera mucho más matizada. Eh, y bueno, cualquier cuestión seguimos en contacto, ¿vale? Les agradezco mucho el tiempo. Nosotros nos vemos el miércoles próximo de mediante. Y bueno, que termine muy bien el día, que tengan muy buen fin de semana. Profe, ¿el archivo está en el campus? Es de la clase que vimos del PPT, sí. El Excel que les estaba mostrando no, pero se los comparto a los chicos que tengo de canal y se los paso a ustedes. Ok, ¿Vale? perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias. chicos, recuerden porfa dejar en la lista que les dije de que les subí para el parcial la dirección de mails para ver si puedo probar para que el Copilot me pueda ayudar a subir eso más automático. ¿Vale? Bueno, que estén muy bien, chicos. Buena semana. Chao.